Hola, les saluda el pastor Jerónimo Pérez aquí desde el Centro Cristiano Hispano, compartiendo con ustedes otro momento más en Shout It Out, grítalo, lo que vendría a ser en español. Cada semana nos encontramos 2 veces a la semana, los martes y los jueves, y compartimos diferentes temas con diferentes invitados, y a la misma vez le invitamos que si usted quiere, está interesado en algún tema, nos los puede recomendar. Escríbanos a nuestro correo electrónico y ahí estaremos leyéndolo y también saludándolos a todos aquellos que nos están viendo. Bueno, hoy también tenemos un invitado especial para encontrarse con nosotros y con ustedes, así que vamos a darle la bienvenida de una vez a Francisco. Y Francisco, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Encantado de la vida. Francisco tiene algo en el cual me puedo identificar de una u otra forma un poquito. Francisco es ¿de qué parte de México? Guanajuato, México. Guanajuato, ¿qué tan lejos está de la frontera? 12 horas de la frontera de Reynosa. 12 horas, entonces bastante lejos. Y yo decía, Francisco, que me puedo identificar contigo porque te estaba mostrando hace un momento unas fotos. Y es que mi bisabuelo, el abuelo de mi papá, fue mexicano, Pues, pero de Oaxaca, ¿qué parte, qué tan lejos vendría a ser uno de los? es la otra frontera. La otra frontera. Guatemala. Mira. Algunas otras 16 horas de Guanajuato, donde yo vivo. Mira eso. Bueno, pues ya para los que no sabían, yo tengo un poquito de sangre mexicano ahí, por eso creo que me gustan la comida mexicana. Tacos. Los tacos y todo eso. Ay, Francisco, y tú los haces muy bien, nos juntamos algunas veces, me invita y compartimos juntos. Pero hoy no venimos a hablar de comida, Francisco, venimos a hablar de algo que también es importante, porque la comida es importante. Pero venimos a hablar y conocer un poco el testimonio de Francisco y lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en su vida. Amén. Así que, Francisco, vamos a comenzar con la pregunta. Yo creo que la mejor pregunta para comenzar en este punto. ¿Quién era Francisco antes de conocer a Cristo como su Salvador personal? Bueno, pues cuando llegué a este país, como todo buen mexicano, lleno de creencias y de religión y creyendo en Dios, pero de la manera equivocada. Hasta que pues un día un misionero llegó y nos empezó a hablar del Evangelio y esa fue la manera que empezamos a darnos cuenta que estábamos equivocados. Pero pues estábamos equivocados, pero no lo queríamos reconocer. E incluso leyendo la palabra de Dios, aunque la leíamos, pero pues sin el Espíritu Santo, pues la persona está totalmente cegada. Sí. Hasta que Él no viene y le abre el entendimiento y uno puede entender muchas cosas de la palabra de Dios. Antes yo la leía, pero pues no la entendía. No la entendía y hasta, como te digo, hasta que un día vino el Espíritu Santo, hace alrededor de 26 años, recuerdo la fecha, el 11 de noviembre de 1998, a las 7:30 de la tarde. Ay, hasta la hora también. Sí, pues fue algo que marcó mi vida, por eso es que... Ahora, Francisco estaba lleno de vicios, Claro, sí. hundido en el pecado. ¿Y cómo era la relación en la familia? Bueno, pues teníamos buena relación, pero ya ve que cuando hay vicios es mayormente cuando el alcohol gobierna en los hogares, pues el alcohol lo gobierna a uno y a veces empieza uno a hablar cosas o a decir cosas que uno no debe de decir y es cuando empiezan a surgir los problemas. La inseguridad tanto junto con mi esposa, con mis hijos, que no les daba a uno la seguridad que ellos esperan, como tanta gente que se encuentra así, que piensa que está bien, pero pues tristemente no está bien porque era un alcohólico. No es que andaba tirado en las calles, como mucha gente piensa que para ser un alcohólico tiene que estar tirado en las calles, pero el depender de una cerveza o 2 todos los días y mayormente los fines de semana, pues viene a ser un alcohólico. Y esa fueron una de las causas principales que me enfrenté a mí mismo, porque yo decía que creía en Dios, pero la forma de vivir de mi vida y de creer en Dios, pues negaban lo contrario. Cuando encontré en la palabra que dice que los borrachos no pueden heredar el reino de Dios. Espérate, antes que sigas, me parece muy bueno eso. Pero ¿tú estabas leyendo la Biblia antes de recibir a Cristo? Sí, yo la leí.
Entonces tú tenías una creencia, tenías alguna sed, algún anhelo de las cosas espirituales. Pues solamente la ceguera espiritual que uno tiene, que cree uno en Dios, y las cosas que tal vez a veces uno hace que cree que le agradan a Dios, cuando es lo contrario. Entonces, cuando me empecé a confrontar conmigo mismo, no con nadie más, o no ver el pecado de las otras personas, o que esto es con uno mismo, confrontarme conmigo mismo, y me di cuenta que estaba equivocado, porque hacía unas cosas demasiado malas en la forma de que no golpear a alguien, o matar, o robar. No necesita la persona hacer eso para estar mal delante de Dios. Sí. Muchas personas que dicen que ellos no le hacen mal a nadie o X causas, pero lo que yo les quiero contar es de que en mi niñez mi padre también sufrió de alcoholismo. Entonces él hacía cosas que yo miraba que estaban mal hacia mi madre. Entonces cuando yo empecé a crecer, y yo dije, yo nunca voy a cometer esos errores. Pero ¿qué pasaba? Que cuando después de que me casé y empecé a hundirme más en el alcohol, hacía las mismas cosas que mi padre hacía. ¿Y tú te dabas cuenta de eso? Bueno, por eso es que antes, yo hacía las cosas y después me apartaba, ¿no? A un lado yo, y me preguntaba a mí mismo, ¿cómo es posible que yo estoy haciendo lo mismo que mi padre? Tratando mal a mi esposa. Y eran reacciones solamente porque solamente reaccionaba, pero no accionaba. Sí. Esa era la gran diferencia, hasta que, como te digo, vino un misionero y nos empezó a hablar del evangelio. Yo seguía creyendo en la creencia que yo tenía, y yo decía que estaba bien, pero gracias a las oraciones de él, y gracias a Dios principalmente, que él fue el que puso en mi corazón el buscar de Dios, porque antes de mi conversión hubo momentos que yo le clamaba a Dios con todo mi corazón. Sí. De dejar las cosas que no podía hacer, no podía dejar de tomar, no podía dejar de creer en las creencias que mis padres me dejaron. Y yo luchaba porque la Biblia decía que era pecado. Pero sin embargo aún no podía dejar de hacer. Entonces tú leías, sí. Tú querías dejarlo, querías cambiar, pero estabas atado. No podía. ¿Sabes que lo que más me impresiona es que tú leías la Biblia y tenías esa mentalidad, esa creencia en lo que estabas observando? Definitivamente era Dios, el Espíritu Santo, obrando en tu vida a través de la palabra. Así es, sí, encontraba muchos versículos en la palabra, pero los leía y decía yo, pero yo no puedo decirle a una persona que Jesucristo perdona pecados porque Él no me los ha perdonado a mí. O a lo mejor Él ya me los perdonó hace 2000 años en la cruz del Calvario, pero no se me ha sido revelado a través del Espíritu Santo como lo entiendo hoy. Y leía y seguía leyendo, pero ya para ese entonces, cuando yo la leía, yo quería un cambio en mi vida. Me decidí a hacer varias cosas, pero nada pasado. Yo llegué a creer y a pensar que el evangelio no era para mí. Yo había leído que Dios le había endurecido el corazón a Faraón. Y yo pensé que yo lo tenía de la misma manera. Wow. Porque yo miraba gente, a veces cuando iba a los cultos, cómo lloraban y alababan a Dios y testificaban, y yo no podía. Yo decía, no, yo quisiera tener eso que ustedes tienen, pero no puedo. Yo no puedo decirle a alguien que Jesucristo cambie, porque Él no ha hecho un cambio en mi vida. Incluso lo llegué a aceptar como 2, 3 veces como mi Señor y mi Salvador, pero no pasaba nada. Entonces, por eso te digo que yo llegué a creer que el evangelio no era para mí. Wow, mira, a ver, ¿cuánto tiempo pasó esto de que tú estabas yendo a la iglesia y leyendo la Biblia, pero no mirabas el cambio que tú querías ver? ¿Cuánto? Bueno, mira, al principio yo iba, que a veces acompañaba a mi esposa, que ella iba, pero iba nada más por ir. Yo seguía teniendo mi creencia. Yo escuchaba a veces lo que a veces decían, pero yo decía en mí mismo, yo tengo mi forma de creer en otras cosas que pues eran pecado, lo que dice aquí. Y sin embargo, pues iba, pero yo no quería ningún cambio. Pero ya cuando yo quise tener un cambio en mi vida, ya fue cuando después empecé a leer más la palabra. Me acuerdo que leí todo el Nuevo Testamento, lo leí, y yo decía, cuando yo lo lea, va a pasar algo. Incluso yo recuerdo que una vez le pedí al pastor donde yo iba allá a la iglesia que yo quería bautizarme porque yo quería dar un cambio en mi vida. Si ya acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador, pues yo quiero dar el siguiente paso, a ver si es que hay un cambio ahí en mi vida. Esa era la esperanza que yo tenía. Y recuerdo que él me dijo, era un plan de Dios, que hoy lo entiendo, porque me dijo, tú te bautizaste de chico, así que no necesitas. Y me quedé más aún. Pero eso no fue un obstáculo para que yo siguiera buscando de Dios. No dejaba de hacer las cosas que yo hacía porque no podía dejar de hacerlas, pero yo seguía clamándole desde el fondo de mi corazón,
Señor, pues cámbiame, yo quiero saber si es verdad lo que dice aquí, que la salvación es real, que la salvación existe. Tú viniste hace 2000 años, aquí lo he leído en tu palabra, pero no hay dentro de mí esa palabra, no está dentro de mi corazón, no hay ningún cambio. Te necesito en mi vida y así siguió pasando el tiempo y le seguía clamando, como te digo, pues no podía dejar de tomar, porque no quería, pero no podía. Las creencias que yo tenía, que me habían inculcado mis padres, seguía creyendo en ellas, no podía dejar de creer. Pero gracias a Dios ese 11 de noviembre de 1998 fue el día que el Señor te cambió. A ver, cuéntame, ¿qué día fue ese? Un miércoles 11 de noviembre. ¿Y dónde estabas? ¿En qué? Estaba en la casa de Juan y mi cuñada María Valle. Ah, sí, Juan Valle. Sí, ellos tenían un culto. Tenían cultos y yo de vez en cuando iba. Ahí cantaban, leían la palabra de Dios y... Pero tú no te sentías incómodo, tú ibas y... Yo me sentía un poco incómodo, pero a la vez yo quería sentir lo que ellos sentían. Okay. Yo quería sentir eso que ellos sentían. Y yo recuerdo que 3 días antes todavía me volví a emborrachar con un amigo que tenía. Y yo me acuerdo que ese amigo salió esta plática que me preguntó que si ya era hermano, como así nos acostumbramos a decir. Le dije, no, todavía no. Me acuerdo que él mismo me dijo, pues decídete, pues si andas allá o acá no sabes ni qué. Imagínate una persona que no conocía al Señor. Y en medio de la borrachera, mientras tomaban. Sí, me dijo, pues decídete, decídete si vas a hacerte hermano o no. Y yo me quedé pensando, oye, pues sí tienes razón, hombre. Y a veces el enemigo viene y pone en mi mente, ya no voy a juntarme con ellos, o X causa, todas. Eso pasó un domingo. Entonces el lunes yo me enfermé un poco de la gripa. Y otro hermano que también oraba mucho por mí, que me decía que estaba orando. En esa noche yo tuve un sueño. Soñé como que estaba una plancha de cemento que estaban haciendo y le faltaba un pedazo. Y ese pedazo cayó del cielo en mi sueño y se completó la plancha de cemento que se completó. Entonces yo le platiqué a este hermano porque me dijo, vamos allá al culto con los hermanos Valles. Y está bien, vamos. Y yo le iba platicando mi sueño. Y yo recuerdo que todavía le pregunté a él, ¿tú crees que ya será el día que Dios quiera tratar con mi vida? Todavía. Entonces llegamos, empezaron a cantar y en un círculo empezaron a orar y que se me empiezan a manifestar los demonios. Yo ya sabía lo que era porque ya me había pasado antes, pero me había dado miedo. Sí. No sabía lo que era. Entonces para esta vez se me empezaron a manifestar los demonios. Cuando estaban orando, yo pienso que el misionero sí se dio cuenta, pero él siguió orando. Las demás que estaban ahí no se dieron cuenta. Entonces yo sentía que se me estaban saliendo aquí de mis manos así. Yo conté como... Después de que se me habían salido muchos, cuando yo empecé a contar, conté como unos 50. Sí. Que se me empezaron a salir esas cosas. Y yo mismo decía que quería ser libre de esas cosas porque ellos cantaban el himno de libre. Tú me hiciste libre. Sí, pero yo estaba en ese momento. Entonces, cuando pasó el último que se me salió, por este otro lado, sentí que empezó a entrarme una cosa bien caliente. Empezó en mi corazón, entonces caí de rodillas. Entonces pude sentir esa paz que yo necesitaba. Pude sentir ese perdón de mis pecados que yo necesitaba. Aunque Jesús ya lo había hecho en la cruz del Calvario, pero a través de su Espíritu Santo ese día me quitaron todas mis cargas. Fue bien personal ese día, fue para ti exactamente. No solamente fue eso, sino que después de que caí y los hermanos cantaban libre, yo decía, sí, soy libre, y levantaba mis manos. Entonces después de que estaban cantando, yo caí de rodillas y alguien me llevaba a mí de rodillas a uno de los cuartos. Alguien me llevaba a mí, yo iba de rodillas, entonces yo abrí la puerta y al abrir la puerta volví a caer de rodillas y escuché una voz que me dijo, ¿querías conocerme? ¿Querías saber quién soy yo? Pues aquí estoy. Y yo todavía volteé para atrás para ver quién me estaba hablando. ¿Quién me estaba hablando? Y entonces recuerdo que me dijo, ay, cabeza dura, mira nada más. Tienes esa cabeza tan dura, pero yo te he dado ese corazón que tú tienes. Entonces ya no le dije nada. Ya yo caí y pidiéndole, dándole gracias. En ese momento entendiste que era Jesús. Sí, en ese momento. Entonces, en ese momento cuando sentí que tuve una plática con él, le dije, Señor, yo te quiero servir de veras. No quiero andar jugando.
Entonces no me contestó nada. Le hice unas peticiones por mi padre y por una hermana, no me dijo nada. Entonces cuando yo iba saliendo, me dijo Del cuarto. Ajá. Ve y dales un abrazo a cada uno de los que están allá afuera. Me dijo, y especialmente al misionero, que era él. Y aparte de eso, me dijo, quiero que te bautices. Yo después fui y le dije al pastor, necesito bautizarme. Me dijo, ¿cuándo? Dije, ahorita. Dijo, no hay agua. Entonces el siguiente domingo que ya pasó, me bautizó. Y cuando yo iba saliendo del cuarto, así, yo sentía que la ropa que yo traía estaba sucia. De la experiencia que tuve con él, de cómo me sentí que se cumplió la palabra donde dice que si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la nieve. Allí puedes tener ese privilegio y esa experiencia de que es nacer de nuevo. Poderle decirle a una persona que Dios perdona pecados porque Él me perdonó mis pecados. Que no importa qué pecado haya cometido la persona, si es confesado, Dios lo perdona. ¡Wow, Francisco! Qué hermosa experiencia la que tú nos has contado y cómo pudiste tener ese encuentro personal, pero audible también, visible. Y cómo sentiste literalmente que el Señor te estaba limpiando. Sí, me limpió, en ese momento, todos los espíritus. Mientras salían todas las ataduras, todo eso. Las creencias, ataduras, todo lo que le estorba para vivir una vida. Y luego cómo te llenó de su paz. Y cómo después después de que se me salieron estas cosas, entró otra cosa por aquí, por este brazo. Sentí una paz, la paz que Jesucristo da, la paz que siento desde ese momento. En los minutos que nos quedan, Francisco, ¿cómo por la salvación trae una bendición personal y espiritual? Y eternal, eso lo sabemos todo. Y si hay alguien que nos está viendo y no ha conocido a Cristo, eso es parte de lo que debes de entender y lo que estamos compartiendo y a través del testimonio de Francisco. Pero también se traduce o se traslada a una bendición familiar, a una bendición física. ¿Cómo vino a ser esa transformación ahora en relación a la vida de Francisco en su hogar? Cuéntanos. Un cambio radicalmente total con mi esposa, darle la seguridad a mi esposa que ella necesitaba, mis hijos, no verme de esa manera, a mi madre que ya no me miraba a tomar, mi padre que me llegaron a mirar que se había cumplido, que yo les hablaba, fueron con esa promesa, mis hermanas, que pasó así. No en todas, en unas era lo contrario, pero yo sabía en quién había creído, que Jesucristo fue el que hizo el cambio en mi vida y lo sigue haciendo todavía, y la seguridad que mi familia, gracias a Dios, porque Él es el que ahora gobierna nuestras vidas, antes no lo hacía. Muy bien. ¿Y qué te ha llevado a...? Y yo sé parte de la respuesta de la pregunta que le voy a hacer, pero quiero que quienes nos están viendo y oyendo lo conozcan, porque yo sé que Francisco es muy amante de compartir del mensaje del Señor a otro. Amén. Y la pregunta viene siendo, ¿tu experiencia personal te ha llevado a ser así bien apasionado en compartir la palabra de Dios? Amén. Yo sé que Dios obra de miles de maneras y a veces mi anhelo es decirles que acepten al Señor y Él obra de miles de maneras como Él quiere, pero mi anhelo es siempre que yo sé que mucha gente recibe milagros o sanidades, pero el mayor milagro que yo quisiera ver en las personas es que Jesucristo sea formado dentro de ellos, porque ese es lo más importante a través del tiempo para poder aprender a depender más de Él, que Jesucristo sea formado a través del Espíritu Santo dentro de uno y tener esa seguridad y poderle decirle a otra persona que Cristo cambia, que hagan una decisión de un cambio en su vida. Como yo les digo, no se trata de llevarlos de una religión a otra, sino se trata de una relación con Dios, un cambio en nuestras vidas y confrontarnos nosotros mismos, nadie más. Cada uno pues le va a dar cuentas a Dios de su forma de ser, pero es uno el que se tiene que confrontar con uno mismo, reconocer que uno está equivocado para que Dios empiece a tratar con nuestras vidas. Perfecto. Gracias, Francisco, por compartir con nosotros en este día
Ah, grítalo. Creo que esta ha sido una voz bien fuerte de lo que hace la palabra de Dios, lo que hace el hambre y la sed espiritual que uno tiene personalmente, y si estamos dispuestos, Dios nos puede cambiar. Bueno, no podemos terminar hoy este tiempo sin hacer una oración, invitar a alguien que nos está viendo. Es más, yo te invito, tú que nos estás viendo, dale un like a nuestro podcast, y también suscríbete y envíalo, recomiéndalo a alguien. Tal vez tú has estado testificando a alguien, algún amigo, algún familiar, y hasta el momento no ha recibido a Cristo, y este puede ser un testimonio como el que nos compartió Francisco, y puede ser algún ejemplo que lo toque y que tome esa decisión. Así que vamos a hacer esta oración. ¿Me acompaña, Francisco? Sí. Repite después de mí esta oración. Dice: Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mí. Gracias por tu sangre preciosa. Te pido que perdones todos mis pecados. Lávame de mi maldad, límpiame de mis pecados con tu sangre, y escribe mi nombre en el libro de la vida, y ayúdame a vivir para ti de ahora en adelante. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, lo pedimos todos. Amén y amén. Bien, Francisco, gracias. Sí, y en una próxima oportunidad tal vez traemos unos taquitos y nos los comemos aquí. Claro que todos sí. ellos. Bien, nos vemos hasta la próxima, queridos amigos, aquí en Shout It Out. All right. Perfecto. Listo. Mira, Francisco, yo no sabía esa parte. Está bueno eso. Wow. Sí, bueno. ¿Lo ves? Ahí está.